Dicen que en el mundo del espectáculo todo se perdona, menos la traición, y cuando alguien cruza esa línea, el precio no siempre se paga frente a las cámaras, pero siempre llega. En el centro de esta historia aparecen dos nombres que marcaron una época del cine mexicano: Andrés García y Alfonso Zayas. Dos figuras carismáticas, dos hombres admirados por millones, y según algunas versiones, protagonistas de una historia que nunca se contó del todo. Durante años compartieron mucho más que pantalla. Coincidían en eventos, en círculos cercanos, en ese universo donde las amistades suelen ser intensas, pero también frágiles. Todo parecía normal, incluso sólido, hasta que algo cambió, de forma repentina, sin explicaciones públicas. Ahí es donde empieza lo inquietante. Porque, según ciertos relatos que han circulado con el tiempo, habría existido una relación que cruzó una línea peligrosa. Una mujer, una conexión que para muchos nunca debió ocurrir. Lo que realmente despierta sospechas no es solo la historia en sí, sino el silencio que la rodea. Nunca hubo una confirmación directa, pero tampoco una negación clara. Y cuando en el mundo del espectáculo nadie habla, a veces es porque hay demasiado que ocultar. Hay un detalle que muchos consideran extraño. Personas cercanas al entorno de ambos actores, en distintas entrevistas y momentos, dejaron caer insinuaciones, frases a medias, miradas incómodas, comentarios que nunca llegaron a desarrollarse por completo. Como si todos supieran algo, pero nadie quisiera ser el primero en decirlo. Años después, Andrés García comenzó a hablar en distintas entrevistas sobre traiciones que marcaron su vida. No siempre mencionaba nombres, pero su tono era firme, dolido, como alguien que no olvida. Mientras tanto, Alfonso Zayas optaba por otro camino, evitaba el tema, lo esquivaba con elegancia, o simplemente guardaba silencio. Pero si retrocedemos en el tiempo, la imagen es completamente distinta. Había cercanía, había complicidad, una relación que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué ocurrió realmente entre ellos? Algunas versiones apuntan a que la ruptura no fue profesional. No tuvo que ver con dinero, ni con contratos, ni con proyectos fallidos, sino con algo mucho más profundo, más personal, más difícil de perdonar. Y es ahí donde la historia alcanza su punto más tenso. Porque, según diversas fuentes no oficiales, la supuesta traición no solo habría afectado su amistad, sino que dejó consecuencias que se extendieron con el tiempo. No fue un escándalo inmediato. No hubo titulares explosivos en su momento, pero sí un cambio silencioso. Distancias que ya no se pudieron acortar. Oportunidades que nunca volvieron a aparecer. Decisiones que, vistas en retrospectiva, parecen marcadas por algo más que simples coincidencias. Algunos incluso sugieren que ciertos giros en sus carreras, ciertas ausencias, ciertos caminos que tomaron, podrían estar relacionados con ese episodio nunca aclarado. Nada de esto ha sido confirmado de forma definitiva, y es importante decirlo. Pero hay algo que muchos consideran revelador. Nunca volvieron a ser los mismos, ni juntos, ni por separado. Porque cuando dos figuras tan grandes dejan de coincidir sin explicación, no suele ser casualidad. Hoy, con el paso de los años, la historia sigue envuelta en sombras. No hay pruebas concluyentes, no hay confesiones completas, solo fragmentos dispersos. Y un silencio que pesa más que cualquier declaración. En el mundo del espectáculo, las verdades más incómodas rara vez se dicen en voz alta, se insinúan, se esconden entre líneas. Se dejan flotando para que el público saque sus propias conclusiones. Y quizá esa sea la parte más inquietante de todas, porque al final la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Fue realmente una traición imperdonable? ¿O una historia que el tiempo terminó deformando? Lo único claro es que cuando el amor, la amistad y el ego se cruzan, alguien siempre termina pagando el precio.
Pero la historia no termina ahí. De hecho, para muchos, lo más inquietante comienza justo después del silencio. Porque cuando un conflicto en el mundo del espectáculo no estalla públicamente, suele transformarse en algo más difícil de detectar, una guerra invisible, sin declaraciones, sin titulares, pero con señales que con el tiempo empiezan a encajar. Hay quienes aseguran que tras aquel supuesto episodio, la relación entre Andrés García y Alfonso Zayas no solo se enfrió, desapareció por completo. No más apariciones juntos, no más menciones amistosas, ni siquiera indirectas que recordaran aquellos años de cercanía. Y eso, en un medio donde todo se recicla, donde los reencuentros son moneda corriente, resulta como mínimo extraño. Pero hay otro detalle que ha llamado la atención de quienes han seguido sus trayectorias con lupa. En ciertos momentos clave, cuando uno de ellos atravesaba situaciones personales complicadas, el otro permanecía completamente al margen, sin apoyo público, sin mensajes, sin gestos. Un vacío que, para algunos, no es casual, sino profundamente significativo. Porque en la industria del entretenimiento, el silencio también comunica, y a veces, grita. Algunas voces cercanas al entorno de la época, sin confirmar nunca nada de manera directa, dejaron entrever que lo ocurrido no fue un simple malentendido, que no se trató de un rumor exagerado, sino de algo que cruzó una línea emocional muy delicada. Una traición que, de ser cierta, no solo afectó una amistad, sino el orgullo. Y cuando el orgullo entra en juego, las heridas no cierran fácil. Años más tarde, en distintas entrevistas, Andrés García dejaba caer reflexiones que hoy cobran otro sentido. Hablaba de decepciones, de personas cercanas que lo defraudaron, de errores que no se perdonan. Nunca dio nombres, pero quienes conocían el contexto entendían que esas palabras no eran casuales. Mientras tanto, Alfonso Zayas mantenía su estilo característico, ligero, humorístico, aparentemente ajeno a cualquier conflicto profundo, como si nada hubiera pasado, o como si prefiriera que nadie mirara demasiado de cerca. Y es ahí donde la historia se vuelve aún más intrigante, porque existen dos versiones que, hasta hoy, siguen enfrentadas en el imaginario colectivo. Por un lado, quienes creen que todo fue un rumor amplificado con el tiempo. Una historia construida a partir de coincidencias, silencios y suposiciones. Por otro, quienes están convencidos de que sí ocurrió algo, pero que ambos decidieron enterrarlo para siempre. No por reconciliación, sino por conveniencia. Porque en ciertos niveles de fama hay verdades que no se revelan, no por falta de pruebas, sino por todo lo que podrían destruir. Y si hay algo que refuerza esta teoría, es lo que nunca sucedió. Nunca hubo una confrontación pública, nunca una aclaración definitiva, nunca ese momento en el que uno de los dos decidiera hablar sin filtros, como si existiera un acuerdo tácito, un pacto de silencio. Pero los pactos, incluso los más discretos, dejan huellas. Y algunos observadores han señalado cambios sutiles en la forma en que ambos manejaron su imagen después de aquel periodo. Decisiones más cuidadosas, entornos más cerrados, relaciones más selectivas, como si algo los hubiera obligado a mirar el mundo de otra manera, o a desconfiar, porque cuando una traición viene desde dentro, ya no se vuelve a confiar igual. Y sin embargo, pese a todas estas piezas, el rompecabezas sigue incompleto. Faltan nombres, faltan fechas, faltan confirmaciones. Pero tal vez eso es precisamente lo que mantiene viva esta historia. El hecho de que nunca fue completamente contada, de que siempre quedó a medio camino entre la verdad y la especulación. Y en ese espacio ambiguo, crecen las teorías, se multiplican las interpretaciones, y el público intenta llenar los vacíos. Quizá la verdadera historia no esté en lo que se dijo, sino en todo lo que se evitó decir. Porque hay silencios que no protegen, ocultan, y hay ausencias que no son casuales, son decisiones.
Al final, más allá de rumores o versiones, queda una sensación difícil de ignorar. La de una amistad que parecía fuerte, pero que, según algunos indicios, pudo romperse por algo irreparable. Y la duda sigue ahí, intacta, desafiando al tiempo. ¿Fue solo un malentendido que creció demasiado, o una traición tan profunda que ninguno de los dos quiso enfrentarse a ella en público? Tal vez la respuesta nunca llegue, pero en historias como esta, el silencio no es el final. Es, muchas veces, la parte más reveladora. Al final, más allá de rumores y versiones, hay algo que no deberíamos olvidar. Detrás de cada historia hay personas reales, con emociones, errores y heridas que no siempre vemos. Quizá nunca sepamos toda la verdad sobre lo ocurrido entre Andrés García y Alfonso Zayas, pero sí podemos elegir cómo reaccionar. En lugar de juzgar sin conocer, tal vez sea momento de mirar con más empatía. Porque todos en algún punto hemos enfrentado traiciones, decisiones difíciles o silencios que pesan. Este tipo de historias no solo hablan de fama, hablan de la condición humana. Por eso, si este relato te hizo reflexionar, te invito a compartirlo, a dejar tu opinión con respeto y, sobre todo, a recordar que la comprensión vale más que el juicio. Porque detrás de cada figura pública, hay un corazón que también siente,